Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Les voy a dar dos pasajes. Juan capítulo 4 va a ser el pasaje principal. Juan capítulo 4. Les voy a dar un ratito para buscarlo. Juan capítulo 4. Y aunque les voy a dar un resumen en sí de todo el capítulo, vamos a enfocarnos en los versículos 35 al 39. Y si ya han llegado ahí, por favor pongan, si tienen un separador, una hoja, lo que sea, pongan ahí esa hojita, porque ese va a ser nuestro pasaje principal, pero vamos a empezar con otro pasaje. Entonces, si ya encontraron Juan capítulo 4, ahora les voy a pedir que encuentren la segunda carta a los Corintios 5. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Con esto voy a introducir el tema y este pasaje lo vamos a leer todos juntos. Va a tener un punto importante. El punto es este. Al leer Corintios 5 vamos a entender que una vida nueva con una vida nueva viene una tarea nueva. Y esta tarea es reconciliar a la gente con Dios. Por eso el título que le puse a este mensaje es Todos somos testigos. Todos somos testigos. No hay un grupo de personas dentro de la iglesia que dice nosotros compartimos y otro grupo que dice nosotros no compartimos. No, Dios ha decidido que cada persona que es un creyente, un seguidor de Jesús, es también un testigo. Uno que habla a otras personas acerca de Jesús. En este concepto, para dar un ejemplo, a veces separamos las cosas, ellos sí y estos no, ellos sí, estos no. De niños, ¿no? Cuando jugábamos y formábamos equipos y escogían, ¿no? Los capitanes, tú sí, a ver, tú sí, no, ese no, tú sí. Y a veces quedaba uno al final y no, ya no hay espacio, te quedas así sin que te escojan. Pues así no es Dios para esto, ¿eh? Dios los quiere a todos como sus testigos. En esta iglesia también bromeábamos mucho con alguien por allá atrás, que yo le decía a algunos de mis discípulos, ven, vamos a hacer esto, a ver. Y me decía Bruno allá atrás, y yo también, y yo decía, no, tú no, amigo, tú no. De broma, pero a veces pensamos que nosotros, eso no es de nosotros, eso es para otras personas, ¿no? Ojalá entiendan que con una vida nueva viene una tarea nueva. Y esa tarea, la que ahora tienes como un creyente, como un nuevo creyente, es que tú hables acerca de Jesús a las personas que están a tu alrededor. Lo vas a entender claramente en este pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Quiero que lo leamos juntos de manera lenta, no hay prisa para leerlo. Vamos a empezar en el versículo 17 y vamos a terminar en el versículo 20. Versículos 17 al 20. Vamos a leerlo buscando comprender lo que dice el texto. Está en Nueva Traducción Viviente para que sea más fácil de entender. Y vamos a respetar las comas y los puntos para que podamos todos leerlo juntos, ¿sale? Acompáñenme en leer desde el versículo 17, todos juntos. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por poder venir a este lugar y compartir como hermanos ese compañerismo de animarnos, motivarnos, de alabarte a ti, quien eres digno, y de poder abrir la Escritura y escuchar tu voz
porque necesitamos escucharte, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder libremente abrir nuestras Biblias. Gracias por ser un Dios tan generoso en darnos tu espíritu, tu poder, tu sabiduría. Ahora te pedimos, Dios, no tenemos la capacidad de entender ni conocer muy a fondo tu Biblia, al menos que tú nos ayudes. Así que te rogamos que tu espíritu corra libremente entre nosotros, que abra nuestras mentes, que abra nuestro corazón, que abra nuestros oídos y nuestros ojos para que te conozcamos, podamos conocer mejor a ti y entonces vivir como tú quieres. Queremos ser buenos embajadores tuyos. Queremos no solo recibir esta vida eterna o esta vida nueva y a ver qué hacer, no, queremos hacer lo que tú quieres de nuestra vida. Así que haz tu obra entre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí regresamos a Juan capítulo 4. Solo quiero enfatizar que lo que leímos en Corintios 5 no dice que algunos, los que tienen vida eterna, los que tienen esa nueva vida, tendrán esa nueva tarea. No todos. Si tú crees en Cristo, eres una nueva criatura, tienes una nueva vida y esa parte nueva te lleva a una nueva tarea y esa tarea es que ahora tú puedes y tienes el privilegio de hablarles a otros acerca de Jesús. Pues en Juan capítulo 4 vamos a ver cómo Jesús vive esto y vamos a ver cómo los discípulos no entienden muy bien esa tarea y cómo una mujer samaritana sí lo entiende. Aquí vamos a ver en Juan capítulo 4 que Jesús está cumpliendo la misión. Jesús vino para proclamar ese mensaje, un mensaje que Él iba a terminar, que Él iba a dar su vida para que otros tuvieran vida. Y Él proclamaba ese mensaje y cuando la gente creía los bautizaba y los discípulos estaban bautizando. Juan capítulo 4 versículo 1, más discípulos. Jesús decide, para evitar un problema, van a mudarse, aunque no vivían en Jerusalén, pero estaban haciendo el ministerio ahí en Jerusalén, se van a ir de Jerusalén al norte a Galilea. Eso lo vamos a ver en el versículo 3. Para el versículo 4 hay una frase particular. Dice que tenía que pasar por Samaria. Si ustedes se aburren durante un sermón, siempre se pueden ir atrás a ver los mapitas y conocer un poco más de la geografía, ¿verdad? Ahí vemos que de Jerusalén a Galilea hay una sección, una región que se llama Samaria. Los judíos no tenían que pasar por Samaria. Es más, la costumbre del judío, por ser muy racista, era evitar todo el rumbo de Samaria y es más, tardar más tiempo en el viaje para no pasar por esa tierra. Pero el texto nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria y es algo que el autor de este evangelio, el evangelio según Juan, utiliza esta frase cada vez, era necesario cuando se refería a algo que Dios quería hacer para salvación. Cuando Jesús se va de Jerusalén, Jesús está cumpliendo con la misión y pasa por Samaria, no dice pausa, me voy a tomar unas vacaciones en Samaria, sino que dice, tengo que ir a Samaria porque también ahí tienen que conocerme, porque ahí tienen que escuchar el mensaje y creer y ser salvos. Por eso el texto enfatiza, tenía que Jesús pasar por Samaria. Ustedes conocen este pasaje, seguramente lo han leído, lo han enseñado para los niños. Es un pasaje muy popular porque encontramos una situación tan extraña donde un hombre está hablando de manera pública en un pozo con una mujer a una hora donde nadie va al pozo y es una mujer con no muy buena reputación y es samaritana. Ni siquiera se llevan los judíos con los samaritanos. Y qué conversación tan interesante porque qué privilegio tuvo ella. No solo hablar con Jesús de esa manera, sino lo que le dijo Jesús a ella fue algo tan directo que no lo podemos encontrar en ninguno de los testimonios de los evangelios, porque en otros lugares la gente le pide una respuesta a Jesús. ¿Tú quién dices que eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? Y Jesús siempre da respuestas muy interesantes, ¿no? ¿Tú lo has dicho? Bueno, ¿qué dicen ellos? ¿Qué piensas tú? Normalmente no responde Jesús a esa pregunta, pero al terminar esta conversión con la mujer samaritana, ahí es bien claro y él dice, yo soy. Unas palabras otra vez muy importantes del griego y del hebreo que significan el mismo nombre de Dios.
Si te cuesta trabajo entender cómo Jesús es Dios, Jesús no es explícito en decirlo, siempre es muy implícito. Hay muchas cosas que demuestran que Jesús es Dios. Y aquí lo dice abiertamente a esta mujer samaritana. Ella dice, ¿no? Pues estamos esperando a un Mesías, cuando Él venga las cosas van a ser mejor. Y Él dice, yo soy. Bueno, versículo, si recuerdo bien, es el 27. Justo en ese momento. Justo en ese momento, quizá los discípulos escucharon a Jesús decir eso, quizá no. Justo en ese momento los discípulos regresan con Jesús. ¿Por qué regresan? Porque cuando ellos habían llegado ahí a Samaria, Jesús, siendo hombre, tenía una necesidad. Estaba cansado, tenía sed, tenía hambre. Jesús es completamente hombre, tiene esas necesidades, pero Jesús es también completamente Dios. Y tiene unas necesidades, busca unas cosas mayores que agua, mayores que comida. Y por eso cuando habla con la mujer samaritana, habla del agua de vida. Y cuando llegan sus discípulos a encontrarse con la mujer, a Jesús con la mujer, dicen, ¿por qué está Jesús hablando con esta mujer? Ellos se reintegran a su grupito con Jesús y la mujer se va. Versículo 28, la mujer deja su cántaro y va al mismo pueblo donde los discípulos acababan de salir de ese pueblo para llegar con Jesús, con el encargo que se les había dado. Ellos fueron por comida. Ahora, Jesús necesita comida como ser humano, sí, pero no es lo que más le importaba ni lo que más buscaba. No tenía que ir a Samaria para conseguir comida. Había ido a Samaria para conseguir almas. Había ido a Samaria para hacer más discípulos. Y cuando Él envía a sus discípulos a un pueblo en Samaria y ellos regresan solos, regresan con comida. Aquí es donde entramos entonces a una porción de escritura donde le están diciendo los discípulos a Jesús, Jesús, ya traímos la comida, y Jesús dice, no, yo ya tengo otra comida. ¿De qué está hablando Jesús? Estamos hablando de esta comida y Él está hablando de otra comida. Y Jesús dice, es que ustedes no entienden, ¿por qué están mirando a las cosas tan básicas? Alcen su mirada, hay cosas más importantes. Porque en ese mismo momento, cuando Jesús les está diciendo, no se trata de este viaje de la comida, había pasado algo en la cabeza de los discípulos de Jesús. Ellos estaban con Jesús haciendo discípulos en Jerusalén. Y ellos sabían que iban a Galilea para hacer lo mismo. Pero por alguna razón pensaron que se podía tomar vacaciones en Samaria. Por alguna razón pensaron que el campo misionero no es Samaria, donde habían otras personas que lo estaban rodeando. Llegaron a un pueblo y no le dijeron a nadie acerca de Jesús. No bautizaron ni siquiera a una persona. Salen del pueblo y llegan solamente ellos con comida. Por eso Jesús dice, esa no es la comida que estoy buscando. Esa no es la comida. Despierten, alcen sus ojos. Curiosamente, la mujer había ido al mismo pueblo y en ese momento había una multitud de personas que estaban llegando con Jesús. ¿Qué pasa en nuestras mentes a veces? Que pensamos en sí, algún día voy a ir a la China o la India, o vamos a predicarles en ese lugar, y se nos olvida dónde estamos nosotros, en donde Dios nos tiene. Se nos olvida que nuestro campo misionero son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo, o la escuela, o los profesores. Que ahí Dios nos tiene para que les hablemos acerca de Cristo, pero tomamos la actitud de estos discípulos que dicen, no, cuando vayamos allá, ahí vamos a hacer la misión. Aquí solo venimos por comida. Les digo que cambió la mentalidad de estar en misión, cumpliendo la misión, a una mentalidad de pasar por comida corrida. ¿Qué privilegios tienen ustedes como mexicanos? Las comidas corridas de aquí son riquísimas. No existen allá en Estados Unidos. Todo lo que escuchan, es que la vida es mejor allá, es un engaño. Yo vivo allá. No se lo crean. Las cosas están mejores acá. ¿Qué comidas tan deliciosas? La única comida corrida que nosotros tenemos allá es tipo McDonald's, Burger King, Wendy's. No sirve esa comida. No sirve. Pero es el estilo de vida, en donde tú llegas a la ventana y dices lo que quieres y vas a la siguiente, la ventana a veces hasta nos ponen cámaras ahora, nos están mirando, es medio raro, pero tú pides lo que quieres, llegas a la ventana, pagas, llegas a la ventana, te dan tu comida y se acabó. ¿Qué relación hay entre nosotros y esas personas? Nada.
una vez yo sentí la necesidad de compartir a esa persona que me estaba dando la comida. Dije, necesito decirle algo, y podía, qué difícil es hacerlo cuando solo estamos en una mentalidad de comida corrida. Porque ahí no importa, oye, podemos conocernos y te puedo decir lo más. Ahí importa, ya me pagaste, ¿qué más quieres? Vienen más personas, quítate, comida y vámonos. Los discípulos llegaron a Samaria con esa mentalidad. ¿Para qué estamos aquí? Pues para conseguir comida. Ya, aquí hay comida, te pago, ¿qué? Nos vamos, Jesús, traemos comida. Cambió su mentalidad. Por eso fallaron. Aprendamos de esta mujer samaritana. Ella entendió la misión a que venía a cumplir Jesús, la misma que nos encargó a nosotros. ¿Qué pasó en las mentes de los discípulos? Si ya estaban trabajando en Jerusalén, si iban para Galilea a hacer lo mismo, ¿qué pasó ahí en Samaria? ¿Por qué se descuidaron? ¿Por qué no le hablaron a alguien acerca de Jesús? Pues por las palabras de Jesús podemos entender quizá algunas ideas que se les habían metido, algunas excusas, mentirosas pero excusas, que utilizamos todos los creyentes. Yo soy culpable de usar esas excusas para no hablarle a alguien acerca de Jesús. Y quiero compartirles 3 excusas mentirosas que nosotros utilizamos para no compartir y demostrarle lo que Jesús dice o lo que la Biblia dice para que ya no tengamos excusas. La primera es, no están interesados, no es el tiempo. Quizá los discípulos llegaron a Samaria y vieron cómo son las cosas y como en Jerusalén ya los reconocían y en Samaria no, como que no están muy interesados en platicar. Creo que no es el tiempo. A veces estamos rodeados de unas personas y en vez de hablarles acerca de Jesús, vemos, me van a rechazar. Me van a decir que no quieren. Me van a hacer el fuchi porque ya les compartí. Creo que no es el tiempo. Creo que no están interesados. Y por eso no les hablamos acerca de Jesús. Jesús tiene palabras para ayudarnos a entender si es el tiempo. Jesús le dice a sus discípulos, despierten y miren las cosas más importantes. Vean cómo esta gente está llegando. Ustedes fueron a ese pueblo y regresaron con nada. Una mujer que acabo de conocer. Una mujer que acabo de conocer llegó a ese pueblo, les habló. ¿Será el tiempo? Sí, es el tiempo. ¿Ustedes piensan que al sembrar tardan 4 meses para poder cegar? Vean ahorita, es el momento de cegar. Ya llegó la cosecha. Ya llegó. Nosotros decimos, no es el momento. Dios dice, ha llegado el tiempo de la cosecha, habla. La gente está preparada, habla. No te detengas. No es una excusa. No están interesados. Si no estuvieran interesados, ¿cómo es posible que salió una multitud de ese pueblo a conocer a Jesús? Esa es la primera excusa que utilizamos, que quizá ellos utilizaron también. Número 2, quizá decimos, no, es muy difícil hablarles acerca de Jesús y pues no es mi responsabilidad, no me toca a mí. Bueno, Jesús tiene palabras para responder a eso en este pasaje. No les di el pasaje anterior, era versículo 35. Esta respuesta está en versículo 36. Jesús dice, yo los he enviado a cosechar donde no sembraron. Yo los he enviado a cosechar donde no sembraron. De primera hay que entender quién nos ha enviado. Jesús envió a sus discípulos a cosechar. Jesús escogió a discípulos y a todos ellos les enseñó cómo ir a cosechar, cómo ser pescadores de hombres, cómo ir y presentar el evangelio. Para Jesús no existe el discípulo que no va a la cosecha. Para Jesús todos sus discípulos son trabajadores para ir a cosechar. Entonces Él dice, a ver, yo, su autoridad, su maestro, yo he decidido eso. Sí es nuestra responsabilidad. Lo hemos leído en otras porciones de la Biblia y lo conocemos tanto en 2 carta a los Corintios 5 como Mateo 28. Jesús nos dice a todos, vayan y hagan discípulos. Es nuestra la responsabilidad de compartir el evangelio y hacer discípulos. Jesús nos envía y te ha enviado. Y ojalá no pases como si fuera comida corrida por tus compañeros de trabajo y tus vecinos. Ojalá tomes en serio esa tarea que Dios te ha dejado y les hables. No, es que es difícil, es difícil. No, no es difícil. No es. El pasaje habla del sembrador y de aquel que cosecha. No tengo mucha experiencia en hacer eso, tengo suficiente experiencia para decirles que el trabajo más duro es cultivar. Qué duro, especialmente si hay pasto ahí y tienes que quitar el pasto, qué duro es cultivar.
Afuera, el esfuerzo. Es más, yo lo hacía con máquinas y todavía quedaba así medio muerto. Qué duro es cultivar. Y después sembrar. Y después cuidar. Y al final está el momento de la cosecha. La cosecha es el mejor momento. Es el más divertido. Porque vemos el fruto y lo vamos, me voy a comer esto, me voy a comer esto. O sea, uno lo disfruta. Es lo mejor de todo el trabajo. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero no. En comparación a lo demás, es la parte fácil. ¿Saben que Dios nos ha dejado la parte fácil? Lo único que tenemos que hacer es hablarles de lo que Dios ha hecho. Porque la parte difícil fue que Dios haya enviado a su Hijo por amor a nosotros. La parte difícil es que Jesús se haya humillado, siendo Dios, se despojó para ser uno de nosotros, vivió una vida con tentaciones, pero fue siempre obediente para ofrecer su vida en la cruz por nosotros. Sufrió. Esa es la parte difícil. Su espíritu corre en este mundo, convenciendo a los pecadores de su necesidad. Dios hace todo eso, nosotros no. Lo único que hacemos nosotros es decir, eso es lo que Dios ha hecho y si tú crees tienes vida eterna. Y decimos, está bien difícil. No está difícil. Dios nos dejó lo fácil. Dios nos permite cosechar lo que no sembramos. Dios ha hecho todo el trabajo y nosotros solamente decimos, ¿quieres creer? ¿Quieres creer? Y cuando dicen sí, qué gozo, qué alegría. Cosechamos. Si alguna vez has podido compartir el evangelio con alguien y ellos deciden creer, tú sabes el gozo que nos llena. Ese gozo de cosechar. Un gozo que dura meses. Ahora, no porque dure meses debemos de tardar meses en compartirle a otra persona. Pero es un gozo tan increíble que aunque pasó hace meses, todavía siento una alegría porque vi a una persona de pasar a muerte a vida eterna. Oye, quizá tú estás en una situación donde estás lidiando con depresión. Quizá la vida no te está yendo muy bien y te cuesta trabajo ser alegre. Lo más seguro es que si yo te pregunto cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio, te vas a rascar la cabeza y no vas a saber desde hace cuánto fue. Si tú solo guías a una persona a Cristo, no sentirías lo mismo. Si tú te dedicarías a tu propósito en este mundo de hacer discípulos de Jesús, y con una persona que crea, tu vida sería muy diferente. Porque cuando tú ves una persona cambiar por el poder de Dios, tu vida se llena de alegría. Dios no nos dejó lo difícil, nos dejó la parte fácil y la parte donde hay más alegría. Número 3, la tercera excusa mentirosa que utilizamos al no compartirle a alguien acerca de Jesús, que encontramos en este pasaje es, no funcionará por mi mala reputación. Yo no les puedo compartir, ellos saben cómo soy. Me van a decir, ay, ¿a poco tú nos vas a decir? No les voy a compartir porque yo tengo una mala reputación. Pero la Biblia dice, muchos creyeron, versículo 39, muchos creyeron por lo que la mujer dijo. Hablemos de esta mujer. Si nuestra reputación no permite que Dios obre, ¿cómo es posible que esta mujer haya guiado a muchos a Jesús? Les recuerdo qué tipo de reputación tenía esta mujer. Les reto, si alguien piensa que tiene una peor reputación que esta mujer, que hable conmigo después de la celebración. Esta mujer había tenido 5 esposos y con el hombre que estaba viviendo ya ni siquiera era su esposo. Su vida es un caos total, muy alejada de Dios. Pero cuando ella conoce a Jesús, con esa misma reputación sale a hablar acerca de Jesús. Y muchos creyeron. Muchos. Nos gusta utilizar nuestra reputación como una excusa. Aclaremos algunas cosas, ¿no? Porque luego predico y dicen, ¿escuchaste lo que dijo el pastor William? No hay que tener buena reputación. No estoy diciendo eso. Es importante luchar y tener una buena reputación.
Pero seamos honestos en dos cosas. Uno, nadie tiene una buena reputación. Todos somos pecadores. ¿Sí o no? Sí. Algunos más convencidos que otros. O conoces esa verdad o te estás mintiendo a ti mismo, porque el único que engañas es a ti mismo. Todos sabemos que cada uno de nosotros somos malos. No tenemos una buena reputación. Lo que tienen algunos, podríamos decir que no tan mala reputación, ¿no? Pero todos tenemos una mala reputación. Yo quiero que tengamos una buena reputación. Yo quiero que luchemos para dar, ¿no?, obras que demuestran que seguimos a Jesús. Pero pensar, eso es lo que más necesito, tener una buena reputación, es realmente perder el rumbo. Dios puede utilizar tu mala reputación para que otros crean en Él. Esto es lo que pasó con esta mujer. Dios no dice, ok, ya crees en mí, tienes mala reputación, ok, arregla tu reputación, entonces hablas acerca de mí. No tiene sentido. ¿Cuántos años vas a tardar? Es absurdo. Es pensar que cuando yo esté viviendo de una manera santa, entonces puedo compartir el Evangelio. Estás perdiendo mucha estrategia en ese punto. Ni Dios lo quiere, no es el interés de Dios, y estás perdiendo el enfoque de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de qué tan buena persona eres tú. El Evangelio es que tú eres un pecador. Qué bueno que lo saben los demás, pero tienes un Salvador y Él es el bueno. Eso puedes compartir. Si alguien me dice, ¿tú me vas a hablar de eso? Sí, yo, porque yo soy peor y porque yo necesitaba a alguien y lo conocí, ese es Jesús. Tú puedes utilizar tu mala reputación para demostrar qué tan bueno es Jesús. Lo que no se vale es decir, como tengo mala reputación, no voy a hablar acerca de Jesús. Eso es una excusa mentirosa. Dios en ninguna parte de la Escritura dice, arregla tu vida, entonces puedes ser mi testigo. Dios dice, sé mi testigo, te salvé, ahora háblales a los demás. Tu reputación no debe limitar a Dios y en lo que Él puede hacer a través de tu vida. Hay algunas cosas, algunas definiciones para no equivocarnos. Luego decimos, ¿no? A ver, hermano, hermana, cuide su testimonio. Y usamos mal las palabras testimonio y reputación. Por eso hay que aclarar, ¿no? La reputación es lo que otros piensan de nosotros. Lo que otros piensan de nosotros. Eso no es, no tenemos todo el control sobre eso. Podemos vivir de una manera fea, pero otros piensan que vivimos bien. ¿No? Podemos vivir muy bien y otros piensan que vivimos mal. O sea, está fuera de nuestro control. La reputación es lo que otros piensan de nosotros. Y por eso no es lo más importante. Es más, Jesús, Dios mismo, había gente alrededor suya que Jesús no tenía una buena reputación para ellos. Por eso lo más importante no es la reputación. Lo más importante es lo que sigue. Puedes utilizar tu reputación, sea buena o mala, para llegar a tu testimonio. El testimonio no es lo que otros piensan de ti. El testimonio es lo que tú hablas acerca de tu experiencia con Dios. Lo que tú hablas acerca de tu experiencia con Dios. Si tú has creído en Jesús, hubo una forma en que Dios llegó a tu vida. Hubo alguien que te vino a compartir ese mensaje y hubo un proceso donde es único y especial para ti. Tú tienes una historia particular que puedes contar a los demás y eso se llama tu testimonio, tu experiencia con Cristo. Ahora, se utiliza ese testimonio para ir a lo más importante, y lo más importante ¿qué es? El Evangelio, las buenas noticias. O sea, la idea es que una persona te conozca, buena o mala reputación, tú le puedas hablar acerca de tu experiencia con Jesús para entonces decirles, entonces te quiero contar las mejores noticias que hay. Hay un Dios que nos ama tanto que envió al Salvador que nosotros necesitábamos. Y si tú crees en Él, puedes ser salvo. Reputación, testimonio, evangelio. Esta mujer aprendió cómo evitar las excusas. Hizo algo que los discípulos de Jesús no pudieron hacer. Qué gran evangelista. Jesús había mandado a 12 hombres, no hicieron nada. Manda a una mujer, una evangelista. Una mujer con una malísima reputación que trae el evangelio y voltea a todo ese pueblo. ¿Sabes? Dios quiere hacer lo mismo en esta ciudad. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si tú crees en Jesús, eres su testigo.
No seas como los discípulos de Jesús, donde fallaron y no vieron las oportunidades que Dios les ha puesto enfrente. No, vivan cumpliendo la misión de Dios. Sean como esta mujer. En la Biblia, mientras que más estudias, vas viendo algunas cositas que pasan. A algunos autores les gusta reducir, en vez de contar todo, reducen en unas pocas palabras todo lo que hizo una persona. Y si vemos aquí en el versículo 29, vemos en sí el ministerio de esta mujer samaritana. Reducido en 3 porciones, 3 pequeñas palabras. Aquí tenemos todo lo que hizo esa mujer cuando llegó al pueblo. Ojalá ustedes de manera práctica puedan imitarla y ser un evangelista en esta ciudad. No es complicado. Ahora les pregunto, después de conocer a Jesús, ¿cuántas lecciones del discipulado hizo? Después de conocer a Jesús, ¿a poco Jesús le dijo, ¿a dónde vas si no te has metido al CBL, entonces no puedes ser evangelista? Ve, tus calificaciones están bien malas, tú no puedes pasar. En el momento que ella conocía a Jesús, salió a predicar. No tienes que esperar, Dios te quiere utilizar. Quizás si creas hoy sales a hablarle a alguien de Cristo. En ese momento sale ella y hace 3 cosas de manera práctica. La primera es invita. Vean sus palabras, ella dice, vengan a ver, hay una invitación, no una obligación, no es que tú no sabes, pecador, te voy a enseñar. No, una invitación. Ven, te invito por un café, vamos a platicar. Te invito a mi casa, quiero que conozcas a mi familia y que veas cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Te invito a mi iglesia porque algo sucede increíblemente cuando nos juntamos tantos creyentes en un mismo lugar. Dios hace cosas maravillosas. Ven y experiméntalo tú. No me tienes que creer, solo ven. Invita. No es difícil. Hay muchas estadísticas que demuestran, aún con una sociedad que es así como anti-Dios, cuando alguien es sincero y dice, oye, me gustaría que vinieras a mi iglesia, un 85% están dispuestos a ir. No todos llegan la primera vez, tardan a veces, sí, voy a ir y no vienen, sí, voy a ir, no vienen, pero llegan. Y si esa es la disposición de la sociedad de los que no conocen a Dios, ¿por qué la gente no está llegando a la iglesia a escuchar? Porque nosotros no estamos invitando. Por alguna razón se nos olvidó la sencilla manera de decir, ven, conoce, fíjate, experimenta cómo nosotros vivimos. Invita. La segunda cosa que hace es dar su testimonio. En pocas palabras, no es largo, no es un sermón, no hay muchos puntos, es sencillo. Solo tienes que decirle a alguien cómo llegó Dios a tu vida. Aquí ella lo demuestra de esta manera. Conocí, ven y conoce a alguien que me conoció más que yo misma. Una persona que es única, es especial, llegó a mi vida. Quiero que lo conozcas tú también. Es sencillo, nada complicado. Tú puedes invitar, tú puedes dar tu testimonio. Y ojalá, si se da la oportunidad, terminas con el evangelio. Cuando tú das tu testimonio, la gente se queda como, wow, qué increíble, ¿de qué se trata esto? Es una puerta abierta muchas veces. Invita, da tu testimonio y termina con el evangelio. El evangelio son buenas noticias, no malas noticias. Prende el televisor y las noticias, ¿y cuántas noticias buenas vas a escuchar? Muy pocas. Parece ser que todos quieren escuchar malas noticias. ¿Sabes que la gente quiere escuchar buenas noticias? Lo quieren escuchar y tú las tienes. Habla, comparte. No hay mejor mensaje que ha llegado a nuestro mundo que este, que Dios nos ama. Que Dios sabe nuestra maldad, que Dios es santo y no nos justifica por nuestra maldad, pero es tan amoroso Dios que Él decidió sufrir por nosotros. Y son tan buenas noticias porque no nos cobra. No nos dice, ¿quieres regresar conmigo? Entonces tienes que hacer esto y esto y esto. No serían buenas noticias. ¿Saben por qué son buenas noticias? Porque Él dice, solo cree en mí y serás salvo. ¿No son buenas noticias? Esas son buenas noticias, que tenemos un Dios tan amoroso que sufre por nosotros y que nos invita a regresar y no nos pide nada, solo creer. Y es un hecho en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nos regala Dios? Y tú las tienes.
Y Dios quiere que las tengan otras personas. Y lo pueden tener si tú solo hablas. Por alguna razón nos quedamos callados. No se vale. La gente necesita esa buena noticia. Dios te ha enviado. Dios te tiene en un lugar ideal para que tú seas luz. Fíjate alrededor. Fíjate tus compañeros de trabajo y de la escuela, tus vecinos, los que necesitan, tus amigos que conoces que están lejos del Señor. Dios te ha enviado para que tú seas su testigo. Así que seamos como esta mujer. Seamos como esta evangelista. Y vamos a hacer eso. No cuesta tanto trabajo invitar. Invita a tus compañeros. Quizá te abran la puerta y puedes dar tu testimonio. Y quizá te abran la puerta y das el evangelio. Y entonces experimentarás el gozo de ser un cosechador. Que no te dé miedo. Esto es lo que Dios hace. No se trata de ti. No se trata de los discípulos ni se trata de la samaritana. Es lo que Dios quiere hacer. Deja de pensar en ti. Es que me da vergüenza, es que me da miedo, es que no puedo. No se trata de ti. Se trata de Dios. Confía en Él. Es lo que quiere. Confía en Él y que Él te use. ¿Puedes tú ser un evangelista que cambie esta ciudad? Yo lo creo. No por quién eres tú, por quién es Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Quizá al estudiar esta porción de la Escritura, Dios te ha dejado muy claro que no es tiempo de esperar, es tiempo de cosechar. Que Dios te ha puesto en esta ciudad y en el lugar con las personas que están a tu alrededor para que tú les hables. No lo trates como ir a la comida corrida. Comprende que es tu misión hacerlo, que Dios te ha enviado, que Jesús te tiene en ese lugar para que tú seas su testigo. Quizá al escuchar estas palabras, Dios ha traído a tu memoria personas a tu alrededor que necesitan escuchar y tú no les has dicho. Quiero darte oportunidad, 1 minuto en oración para que puedas decirle a Dios, perdón, he perdido oportunidades, pero me comprometo ahora que pueda nuevamente ver esa persona o esas personas. Voy a invitarlos y si puedo les voy a dar mi testimonio y si puedo les voy a dar el evangelio. Eso es lo que quiere Dios de ti. La pregunta es si tú lo vas a poder hacer con la ayuda de Dios. Es muy fácil hacerlo, pero tú tienes que decidirlo. ¿Por qué no te comprometes? ¿Y por qué no le dices a Dios los nombres de las personas que están viniendo a tu mente? Dios, le voy a hablar a esta persona, voy a invitar a esta señorita o voy a poder dar mi testimonio ante aquella persona que... Di los nombres de ellos. Pídele a Dios oportunidad de hablarles esta semana. 1 minuto de oración. Comprométete con el Señor. Responde a su palabra. Así con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Quizá vienes por primera vez a la iglesia y me estás escuchando de hablar de cosas que no has experimentado, de un Jesús que has escuchado de Él pero no has entendido, que si tú pones tu fe en Él, si tú pones tu vida completa, si tú crees en lo que Él hizo en la cruz, es suficiente para salvarte. Y nadie te ha podido presentar ese mensaje, pero lo has escuchado hoy porque así lo quiso Dios. Quiero darte esa oportunidad de tomar esa decisión. Una decisión de creer. Nadie ha creído toda su vida. Siempre hay un punto de nuestra vida donde nos arrepentimos y creemos en Jesús. Yo esa decisión la tomé hace muchos años y no me arrepiento de tomarla. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias a que Dios me permitió escuchar ese mensaje. Lo único que me arrepiento es no haberlo tomado antes. Hoy tienes oportunidad. ¿Quieres restablecer tu relación con Dios y tener una vida completamente nueva? Dios te lo promete si tú solo haces esto, si tú solo crees en Jesús como tu Salvador. Él hizo todo para darte vida.
te voy a invitar a hacer algo muy sencillo. Nadie está mirando, yo soy el único aquí enfrente que tiene la mirada puesta en ustedes. Los demás están orando o considerando mis palabras, mientras que todos hacen eso y tú estás entre nosotros y dices, sí, yo quiero esa vida que ofrece Jesús, estoy dispuesto a decidir seguirlo a Él. Te voy a pedir que me lo demuestres alzando tu mano solo por un momento y después lo puedes bajar para que yo sepa que hoy decidiste tomar la mejor decisión de tu vida. ¿Habrá alguien? Si hay alguien, levanta tu mano. Hoy decido por primera vez seguir a Jesús creyendo lo que Él hizo en la cruz. Levanta tu mano. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder recordar las grandes cosas que has hecho a nuestro favor. Sabemos que no lo tuviste que hacer, sin embargo lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por ser un Dios tan amoroso, por ser un Dios tan paciente, por ser un Dios que toma lo inútil y lo hace útil. Gracias por darnos a nosotros no solo una vida nueva, sino una tarea y un propósito nuevo. Ahora, Padre, te pido por esta iglesia, una iglesia muy amada por mí, pero más por ti. Tú amas esta iglesia y tú quieres que esta iglesia sea luz en medio de oscuridad. Padre, que tu luz brille de una manera fuerte para que no haya oscuridad en ningún rincón de esta ciudad, empezando por nuestras casas. Padre, utiliza a cada creyente como una luz en su casa para que cada familiar conozca acerca de Jesús. Padre, en nuestros sitios de trabajo, utiliza a estos creyentes para que los compañeros de trabajo conozcan acerca de Jesús. En las escuelas, desde las más pequeñas hasta las universidades más grandes de esta ciudad, utiliza a los creyentes de esta iglesia para que haya tu luz en esta ciudad. Sabemos que no va a suceder por nuestro poder o nuestra habilidad, sino más bien, Padre, no va a suceder al menos que tú lo hagas, y por eso solo ponemos a disposición nuestras humildes vidas, que sabemos que no sirven para nada, pero tú las puedes utilizar para hacer cosas maravillosas. Así que utilízanos, Señor, como utilizaste a esa samaritana. Levanta de aquí una cantidad de evangelistas para que tu nombre sea exaltado por boca de los que no han creído. Pedimos esto, confiados en que lo vas a hacer, porque es tu voluntad, por el amor que Cristo nos tuvo. En su nombre.